Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos internautas del Proceso Digital y Departamento 19, en cualquier parte donde nos miren. Esta tarde nos acompaña el defensor de derechos humanos, también fue embajador en Cuba y, bueno, un personaje político hondureño, Andrés Pavón. Bienvenido a Proceso Digital. Bueno, mucho gusto, un placer compartir con ustedes este espacio. Sí, maestro, ¿cuánto tiempo estuvo en la Embajada de Cuba? Estuve 8 años con 3 meses. Sí. Cuéntenos, ¿cómo fue esa experiencia de haber representado al país ante el gobierno cubano en el mandato del expresidente Hernández? Resumido, cuéntenos cómo fueron esos 8 años. Pues mire, es una experiencia interesante, considerando que Cuba, y sobre todo La Habana, alberga más de 130 embajadas y en total con las representaciones multilaterales de Naciones Unidas casi hay una representación de 166 espacios diplomáticos, lo que le permite a uno intercambiar con diversas culturas, aprender. En Cuba creo que es el segundo país con mayores delegaciones diplomáticas a nivel de América Latina, una experiencia interesante. También logré interactuar a nivel de las comunidades de base, hice muy buena proyección con el mundo de la cultura, también con la gente dedicada a la producción agrícola, eso fue maravilloso. Y bueno, Cuba uno puede estar ahí y nunca termina de comprender cómo funciona la economía. Sí. Bueno, recién en el Congreso se introdujo una ley de cielos abiertos entre Honduras y Cuba, que fue duramente criticada por la oposición. ¿Usted ha conocido de esta ley? ¿Qué nos puede decir? ¿Es beneficiosa para el país o tiene sus riesgos? Bueno, es que todo se observa desde las implicaciones geopolíticas, entonces eso provoca algún tipo de temores. Pero en aeronáutica lo importante con estas políticas de cielos abiertos es siempre los mecanismos de control que existen entre un estado y el otro. Es un poco complicado para algunos países tener que estar solicitando permanentemente permisos para que una aeronave pueda surcar el espacio aéreo del otro país y que le respondan no en el tiempo que se debe dar. De ahí que también aparecen en este escenario complejidades geopolíticas, porque algunos creen que se va a utilizar para que altos funcionarios de algunos países que han sido calificados como terroristas en el mundo diplomático utilicen el mismo espacio, utilicen esos permisos para poder moverse. Pero esos son aspectos de seguridad en materia de defensa que sin lugar a dudas también no dejan de preocupar, pero no creo que Cuba esté a ese nivel de poderse prestar o facilitar su territorio para este tipo de personalidades que andan en el mundo del terrorismo. Sí, bueno, a propósito del golpe de Estado que está muy de moda en estos días, usted fue muy cercano a la actual pareja presidencial. ¿Cómo están esas relaciones con la pareja presidencial? Pues mire que yo he tenido como el privilegio de tener alguna aproximación con los presidentes, desde el presidente Reina. Recuerdo que fue el doctor Ramón Custodio López que me aproximó en una reunión con el presidente Reina, y de ahí estuvimos con el presidente Flores, igual lo visité en casa presidencial. Lo mismo me sucedió con algunos otros presidentes, igual con el presidente Manuel Zelaya cuando fue presidente. Con el presidente Juan, pues ya sabe, fui embajador de Honduras en Cuba, y actualmente con el presidente de la República no tengo ninguna comunicación. Algunos me comparten fotografías donde aparezco junto con ella durante el golpe de Estado, en algunos escenarios conflictivos, pero no tengo ninguna comunicación. Creo que ni ella ha necesitado de mi persona, ni yo he tenido por ahora
la urgencia de poderme ver con la señora Presidenta de la República. Sí, me he comunicado con el presidente Manuel Zelaya Rosales, mantenemos algún vínculo comunicacional de naturaleza amistosa y con algunos de sus ministros con los cuales fuimos amigos antes de que ellos estuvieran ahí en esos cargos. Es probable que más bien sea en este gobierno que yo no pueda visitar el altar CUT por varios factores de competencias ideológicas en algún momento. Creo que nosotros, como ser parte de un movimiento de una izquierda más objetiva y comprometida, con un concepto de convivencia pacífica con el resto de los países del mundo y con el resto de las doctrinas y la filosofía, eso nos vuelve diferentes en cuanto a métodos, y quizás por eso nunca vaya la presidenta a necesitar de Andrés Pavón, ni creo que se vaya a poder generar una visita de cortesía. Sí, bueno, el pasado fin de semana el Ministerio Público imputó a 3 exaltos oficiales, entre ellos el general Romeo Vázquez, por incidentes y específicamente por el asesinato de un joven que fue mártir de la resistencia. Muchos califican el hecho como una instrumentalización del Ministerio Público en un año electoral. Bueno, hay un sinnúmero de situaciones que alega la oposición. ¿Cuál es el criterio y la reflexión suya en este tema? Mire que inicialmente llegué a pensar que nunca lo iba a judicializar a los que dieron el golpe de Estado, sobre todo a Micheletti y a Romeo Vázquez Velázquez. A mí me tomó de sorpresa y tiene que ver con el año, ¿no? Estamos hablando de un año electoral, pero los actos cuando se dan contra este tipo de personalidades también tienen una implicación política y van a generar un debate político al respecto. Va a haber una lucha de contrarios que unos van a aplaudirla y otros no. Me parece que que he estado escuchando a algunos defensores de derechos humanos sobre querer manejar una figura penal que se establece como delitos de lesa humanidad. O sea, son graves violaciones a derechos humanos y que esas violaciones de derechos humanos pueden llegar a tener un impacto grande contra la humanidad. En ese caso, no sé cómo en el documento que presentó el Ministerio Público para el requerimiento fiscal no se habla de la figura de lesa humanidad, pero he escuchado que se van a seguir presentando durante el proceso algún tipo de documentos y testigos que generen la fuerza y la presión necesaria ante el juez para que se aplique la figura de lesa humanidad en la jurisdicción interna, teniendo en cuenta el Estatuto de Roma, que ya se refiere a este tipo de delito. Ahí va a tener una situación bastante compleja y complicada la defensa de los 3 oficiales. Sería penoso que el fondo de esto arrastrara el condicionamiento político del imaginario social. Y digo que sería penoso porque hay parientes de las víctimas y las víctimas van a seguir exigiendo justicia, y en el marco de exigir justicia están luchando contra la impunidad, y nosotros debemos de encontrar una respuesta a este tipo de casos, hechos que ocurrieron durante el golpe de Estado. Y si con esto vamos a resolverlo, pues de una vez por todas, el caso dejaría de estar impune y habría que generar las reparaciones que corresponden tanto a la familia como a la sociedad, a fin de que este capítulo pueda cerrarse. Ojalá sirviera para eso y no tenga el propósito de tener a alguien preso con la intención de atemorizar al resto de la oposición política de que algo así puede llegarles a pasar a todos. ¿Y cómo entendemos el acuerdo de Cartagena entonces, que abarcó a todas estas figuras políticas, y el decreto que se aprobó en 2022, que también abarcó a todos los funcionarios del Poder Ciudadano? ¿Cómo podemos entender eso?
Sí, fíjense que estaba viendo los medios de prueba que ha presentado el Ministerio Público y esos fueron esfuerzos de la investigación que desarrolló el Ministerio Público incluso el mismo año 2009 y parte del 2010, y ya lo que hace este fiscal es ordenar esta documentación y presentarla según el defensor del señor Romeo en un tiempo récord, y el mismo juez resolvió de manera rápida. Con los acuerdos de Cartagena está claro, en el acuerdo de Cartagena dice que se le va a dar al Frente Nacional de Resistencia el derecho de organizarse como partido político. Si usted mira, el Frente siguió existiendo como una base social, había una fragmentación interna dentro del Frente y surgió así el Partido Libre. Surgimos nosotros también como un partido con estas siglas, el Frente. Y ahí otro de los acuerdos era suspenderle los juicios al presidente Manuel Zelaya Rosales. Yo recuerdo que ese momento me tocó participar en aproximaciones con los funcionarios del Estado. Me gané la confianza del presidente Lobo y del mismo presidente Zelaya. Y hablamos el tema, claro, con el sistema judicial y el Ministerio Público, de que esos juicios debían de suspenderse para poder llegar al acuerdo de Cartagena. Y efectivamente se suspendió. Primero se pretendía firmar el acuerdo, pero los juicios no estaban suspendidos, todavía estaban vivos en el sistema judicial. Entonces el mismo presidente Zelaya dijo, no, yo no he cometido ninguno de esos delitos, razón por la cual no puedo firmar ese acuerdo sin antes me suspenden esos juicios. Y se procedió a él, dejando por otro lado lo que hablaba de la amnistía para que se acogieran algunos de sus funcionarios. Muchos de sus funcionarios se acogieron a ese proyecto de amnistía. En el asunto de la amnistía es que los delitos calificados como violaciones graves a los derechos humanos e incluso los delitos de lesa humanidad no se ajustan a una amnistía. Pero usted mira el caso por el que se le sigue al juicio a Romeo y a los otros dos generales, no habla de delitos de lesa humanidad, habla de violaciones también a los derechos humanos, y él le asume esta responsabilidad por la cadena de mando. Es un poco complicado, yo creo que hay que estudiarlo más. El juez no ha de estar durmiendo tranquilo, tiene encima un peso enorme, pero ahí está. Los acuerdos de Cartagena, no sé si en alguno de sus capítulos habla de que da borrón y cuenta nueva. Hubo un informe de la Comisión de la Verdad que surge a raíz de estos acuerdos, y ahí está el informe de la Comisión de la Verdad. Se dicen algunas cosas y es probable que esté beneficiando a Micheletti, sí, pero no al Micheletti por su condición política, y me parece en el fondo que tocar a Micheletti sería tocar al Partido Liberal, y eso pone en precario un poco las probables alianzas políticas electorales que puedan darse con el Partido Libre y el Partido Liberal. Entonces quien va a pagar los pactos va a ser la gente intermedia, en este caso el general Romeo, no porque sea una fuerza política, porque él forma parte de un partido político, un partido político con capacidad beligerante en las calles, pero sí tiene un discurso bastante fuerte señalando algunas conductas del actual gobierno. Sí, bueno, con base a eso que nos ha planteado, ¿cree que va a continuar hasta el final del proceso contra Romeo Vázquez, o va a quedar, como muchos dicen, que lo único que querían eran la foto del chachado del general? Estigmatizarlo, no, claro. Hay gente que disfruta, defensores de derechos humanos, también desarrollan sus estrategias con el fin de causarle el dolor de las víctimas al victimario, y se olvidan un poco que somos intermediarios entre la víctima y el poder, con el fin de llegar a soluciones que respondan a luchar contra la impunidad y a reparar los daños causados.
ya el general fue exhibido públicamente, hinchachado, y algunos ya han de estarlo disfrutando. Si ese es el fin, pues me parece que es un calvario corto. Pero si al final logran que el juez oriente el juicio hacia la figura de delitos de lesa humanidad, es casi seguro que para el general Romero y para los otros dos generales, su peregrinación por ese centro penal va a ser de largo camino. Sí. Bueno, se ha cuestionado mucho el papel del CONADE en los últimos gobiernos, pero ¿qué nos podría decir usted sobre el papel del COFADE en el actual gobierno? Es como los tiempos han cambiado, sin lugar a dudas, ¿no? Yo aparecí con un partido político, yo soy presidente del CODE, pero me separé de la organización. No podía estar saludando con dos sombreros. Cada quien asume su rol protagónico de la manera que considere importante, ¿no? Entiendo que la señora Berta Oliva es miembro del Tribunal de Honor del Partido Libre y de alguna manera también se ha comprometido políticamente con el gobierno, y eso ojalá no vaya a afectar la objetividad de la organización, una organización histórica, y creo que está haciendo algunas cosas buenas, ¿verdad? Están buscando por ahí un decreto en el cual se busca el resarcimiento de las víctimas de la década del 80, creo que en parte de la década del 90 y algunos que se dieron durante el golpe de Estado. Y ojalá eso sea favorable para las víctimas, pero no usar las víctimas para poder también ver qué puedo ganar. Eso no es correcto, no es ético y no es moral. Como no es como observado aún en la cultura política que nosotros tenemos, saludar con dos sombreros, ¿no? Un sombrero moral y el sombrero de la política son bastante diferentes. Aunque uno nunca deja de ser defensor de derechos humanos, siempre va a utilizar la doctrina y la filosofía de derechos humanos para referirse a temas importantes en el país, y sin lugar a dudas que pienso hay de haber algunos que no están conformes con el papel que ha asumido la señora Berta Oliva en relación a este doble papel. Pero ahí está, esperemos que las cosas en materia de derechos humanos que haga el COFADE sigan siendo muy buenas. Tenemos fe que puedan ser buenas, y lo que se haga políticamente también responda a causas nobles. ¿Y cómo valora usted el papel de la Secretaría de Derechos Humanos? Hay muchas críticas en torno al papel de esta Secretaría, que dicen prácticamente desmanteló el mecanismo de protección y realmente no vela por los derechos humanos de los hondureños. ¿Cuál es su percepción en esa vida? Mire, esta Secretaría tiene un propósito, y ese propósito es bastante interesante, ¿no? Representa a la sociedad hondureña en general, y a la vez responde al mandato de que los funcionarios del gobierno no vayan a cometer abusos de autoridad, no vayan a cometer violaciones graves a los derechos humanos, ni graves ni leves. Ese es el papel de ellos. Tienen que asumir el papel de educadores y de formadores de este funcionario público. En el pasado, pues repetía con frecuencia violaciones a derechos humanos. Entonces surge esta Secretaría con la finalidad de que no se vuelvan a repetir los hechos de violaciones graves a los derechos humanos. Pero la politización de esta Secretaría ha generado dudas. Usted mira los viceministros y a la ministra opinando políticamente. Bueno, nosotros somos seres humanos, y como seres humanos somos potencialmente políticos. Pero uno tiene dudas del papel que está jugando la Secretaría, y sobre todo cuando hay crímenes como el de Juan López en Tocoa, que tenía medidas cautelares. Luego presionaron para capturar a los autores materiales. Lo que no está claro ahora
si estas personas que están presas en realidad cometieron el crimen o los llevaron ahí porque estigmatizaron la conducta de ellos y los autores intelectuales no están detenidos. Es la misma práctica, ¿no? Pasó con Carlos Escalera en Tocoa. Los autores materiales del crimen de Carlos Escalera no están detenidos. Los autores materiales del crimen de James Cagua no están detenidos. Y ahora pues esta secretaría, pienso, que está aplaudiendo la impunidad de este caso. No han generado mayores presiones y han guardado total silencio. Y pienso que no debe de ser así. Le están quitando las medidas cautelares a algunos defensores de derechos humanos. Y lo hacen con cizaña, ¿verdad? Con saña. O sea, asumen un rol de enemigos. Y es que, miren, yo viví mucho tiempo en el mundo de los movimientos sociales. Y de que nosotros somos poco solidarios entre nosotros mismos. Nos hacemos daño entre nosotros mismos. Nos perjudicamos entre nosotros mismos. Y eso es lo que está pasando con la Secretaría de Derechos Humanos. Está perjudicando a sus propios camaradas, que en su momento están defendiendo con gallardía los derechos humanos, pero que no han asumido el rol de someterse a la voluntad del Ejecutivo. Sí. Bueno, Andrés Pavón, cuéntenos, ¿qué ha pasado con su partido político, el Frente Amplio de Resistencia, FAPER? Ya hay una resolución del Consejo Nacional Electoral que prácticamente lo desaparece de la arena política hondureña. Ustedes han recurrido a ciertas herramientas jurídicas para poder revertir esa situación. ¿Qué va a pasar con su partido? Nosotros seguimos peleando, ¿no? Porque ya en algún momento la Corte Suprema se pronunció favorable a nuestros derechos, porque no es el derecho solo de tener un partido político, sino el derecho a la libre organización, el derecho a profesar una doctrina, a tener una filosofía, el derecho a elegir y ser electo. Y si yo decido un partido político para ejercer mi derecho de elegir y ser electo, ese derecho me tiene que respetar. Y aquí hay un error al considerar siempre que debe de haber alguna condición para que el partido pueda participar o no participar. Nosotros apelamos a lo que dicen los factores de convencionalidad. O sea, los partidos son instituciones públicas y por lo tanto deben de ser fortalecidos por el Estado y permanecer en el ámbito democrático. Fue así que ellos, con el fin de eliminar partidos, van en cada reforma electoral ponen una colita. Antes decían que si no sacábamos un porcentaje de votos, entonces quedábamos afuera. Hablaban del 2% del total de los electores. Y antes de esa reforma, para que los partidos no quedaran afuera, entonces se les daba a un diputado como gracia. Y entonces ellos quedaban con una representación en el Congreso. Lo quitaron eso y pusieron ese 2%. Quitaron el 2% y en esta nueva ley dijeron que si no sacábamos un alcalde o un diputado. Y entonces puede ver como que hay una condición de persecución contra las nuevas fuerzas políticas. Y esas fuerzas que no se desprenden de los partidos tradicionales están condenadas al fracaso. Nosotros estamos condenados al fracaso. Pero lo que pasa es que seguimos peleando y haciendo la lucha. Ninguna fuerza de esta ha logrado posesionarse en el imaginario social. Hay algunas razones de control que ellos tienen de los medios de comunicación incluso. Y usted va a ver la democracia cristiana, ¿cuántos años tiene? Unificación democrática, ¿cuántos años tiene? El PINU, ¿cuántos años tiene? Ahora nos quieren sacar a 5 y meten 2. Creo que uno se llama Naranja y el otro no recuerdo el nombre. Y entonces es como cíclico. Nos quieren tener en ese engaño y en ese engaño. Y no bajo el derecho que todos tenemos de participar en política. Alguien decía, no, ¿y por qué no lo hace de manera independiente? Los candidatos independientes no tienen representación en la mesa. Los mismos partidos minoritarios no tienen representación en la mesa. Con la nueva reforma, ellos decidieron crear un imperio de control del proceso electoral. Entonces son 3 partidos políticos los que tienen el control de la mesa. El Partido Nacional, el Partido Liberal y Libre. Por cierto, Libre y el Partido Liberal son hermanos
enojados, pero en algún momento tienen sus alianzas. Sí. Ahora, usted como defensor de derechos humanos y como actor político del país, ¿cree que vaya a haber elecciones este año? Es que de no haber elecciones va a haber una Asamblea Nacional Constituyente. Y me parece que esa Asamblea Nacional Constituyente puede ser consensuada entre todos los actores políticos. Que por ahora están los nacionalistas negando esa posibilidad, pues, y los liberales también, pero en el momento estas estructuras de poder pueden llegar a tener la Asamblea Nacional Constituyente. Si usted mira los acuerdos de Cartagena, tan claras. Ahí dice que hay que hacer las consultas populares, que sean necesarias. Incluso creo que habla de la Asamblea Nacional Constituyente. Los acuerdos de Cartagena deben de cumplirse y también se debe de cumplir, y sin ser un poco tibio, ¿no? Podemos decir, se debe de cumplir la campaña libre. Libre prometió en su campaña electoral que iba a una Asamblea Nacional Constituyente, que iba a traer la masa, que iba las consultas populares también, que tenía las consultas populares. Entonces, no debemos de sorprendernos, pues, porque fue una campaña. Claro. En esa campaña eso viene, y yo no le tengo temor, o sea, de ninguna manera, ni me va a coger por sorpresa, porque está en los acuerdos de Cartagena, también está en las promesas de campaña electoral del IVA. Bueno, interesante plática esta tarde con Andrés Pavón. Él es un mítico defensor de derechos humanos, ex embajador de Honduras en Cuba y presidente también del Partido Frente Amplio de Resistencia FARC. A todos ustedes les invitamos que esta y otras entrevistas están en todo momento a su disposición en todas nuestras plataformas digitales. Buenas tardes.